hay que conseguir una buena muestra de fosas nasales y de garganta. Y el otro grupo de pruebas son las serológicas, que son las llamadas pruebas rápidas, que detectan fundamentalmente una mixtura, una mezcla de IgM y IgG. Eso no nos da a nosotros en las pruebas rápidas una definición inmediata de infección, pero después del séptimo día puede llegar a tener una sensibilidad de hasta un 87%. Hasta el séptimo día las posibilidades de conseguir una prueba positiva con este método son escasos. Existe una prueba que está por ser utilizada ya en los laboratorios clínicos de la República Dominicana, que es el ELISA IgG-IgM, para el diagnóstico más que nada de los pacientes que ya han padecido el ataque del virus del COVID-19. Y en las imágenes lo más importante son las radiografías, las tomografías, y en los Estados Unidos se está usando mucho la parte de los sonogramas, la ultrasonografía, para detectar algunas imágenes en la zona del tórax que pueden ser compatibles con el COVID. Las imágenes típicas de la tomografía son las famosas neumonías en vídeo deslustrado, que son unas imágenes fundamentalmente bilaterales y periféricas en el pulmón. Quienes hemos visto casos de COVID sabemos perfectamente cómo se ven y son muy características. Y finalmente, en los pacientes más graves, los Doppler en las extremidades para identificar trombosis son sumamente importantes. Esta cita que la consiguió Marcos Núñez a mí me pareció interesante incluirla, y es que básicamente dice al final de la diapositiva: si usted tiene una neumonía bilateral con un conteo de glóbulos blancos normales o bajos, con linfopenia, con una procalcitonina normal, con una PCR elevada y una ferritina elevada, usted tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y es sumamente importante tener en cuenta esto para hacer los diagnósticos tempranos. El problema del COVID es que se ha hablado demasiado de tratamientos y manejos, pero voy a empezar diciendo que de los medicamentos usados hasta la fecha para el tratamiento del COVID-19 no existe evidencia científica que esté basada en estudios válidos de calidad, con cohortes bien definidas, que demuestren sin lugar a dudas la eficacia de estos tratamientos y que permitan hacer recomendaciones o extrapolaciones para los protocolos que deberíamos tener ya en todas partes del mundo. El elemento aquí de más discusión ha sido el uso de la cloroquina y de la hidroxicloroquina con o sin acitromicina. La cloroquina y sus sales son unos antiparasitarios, especialmente antimaláricos, muy conocidos, que durante años también se ha descrito su efecto antiinflamatorio. Ambas cosas han demostrado ser útiles en el tratamiento, en la investigación in vitro de la actividad de estas drogas frente al virus en el laboratorio. Ahora, una cosa distinta es lo que realmente puede pasar en los pacientes in vivo. No es lo mismo. La actividad antiviral parece ser por un bloqueo de los mecanismos de transporte endosomales de la célula huésped, fundamentalmente los neumocitos tipo 2 de los alvéolos pulmonares, que es la célula blanco más importante. Acuérdense que este virus ingresa a las células humanas utilizando un receptor celular que es rico, que se encuentra presente en muchas células humanas y es rico en los neumocitos tipo 2. La acitromicina se ha incluido en estos esquemas iniciales de tratamiento experimental por su demostrado efecto antiinflamatorio, no por su efecto antimicrobiano, y la combinación de ambos tiene algunos inconvenientes que vamos a ver inmediatamente. Aunque los datos in vitro sugieren que la hidroxicloroquina, estoy hablando de los cultivos en el laboratorio, es más potente que la cloroquina convencional, pues de todas maneras
cuando se está en las situaciones de pandemia y en los procesos de investigación que se han iniciado, se han usado indistintamente las dos. Actualmente no se recomienda la utilización sistemática de acitromicina en combinación con hidroxicloroquina en el tratamiento de la infección, y estas advertencias se han dado en casi todos los países del mundo, pero fundamentalmente en los Estados Unidos. Y básicamente es porque el efecto sumatorio de ambas drogas puede incrementar el riesgo de prolongación del segmento QT, y en los pacientes con predisposición a las arritmias pueden haber problemas serios, los pacientes cardiópatas también. Y el elemento adicional de preocupación es que la alta demanda de esta droga ha puesto en peligro a una gran población de seres humanos que necesita de esos fármacos para realmente curarse de una infección en la que se ha probado su eficacia desde hace décadas, y es en la malaria. Por lo tanto, África, Asia y América Latina necesitan urgentemente disponibilidad de estos fármacos para salvar las vidas de los individuos con malaria, que por cierto, cuando ustedes revisan los números de la mortalidad mundial por malaria, sobrepasa con mucho la mortalidad esperada por COVID, incluso en el caso de que el COVID no se hubieran tomado las medidas de restricción y control que se han tomado con esta enfermedad. Estamos hablando de que se calcula que los muertos por malaria en el mundo son aproximadamente 17 millones de seres humanos al año. Y ese número es muy grande. Calculen ustedes cuál es la mortalidad global asociada al fenómeno del COVID en lo que va de pandemia y se van a dar cuenta de la diferencia. Después se hicieron famosas el ritonavir, lopinavir, que es una combinación de dos inhibidores de proteasas que se usan como antirretrovirales para el manejo del VIH-Sida. Desde muy temprano, durante el brote, por unos estudios que ya existían de in vitro de la actividad del ritonavir, lopinavir con otros coronavirus, se utilizó en el laboratorio para ver cómo actuaba sobre el coronavirus 2 y se dieron cuenta de que tenía actividad antiviral en el laboratorio. Pero volvemos a lo mismo, esto no cuenta con datos suficientes de eficacia, ni de seguridad, ni de reducción significativa de la carga viral en los pacientes en los que se ha usado, y los estudios hasta ahora que se han publicado no tienen la calidad ni la garantía de la información como para recomendarlos de manera universal. Están en este momento en marcha estudios clínicos en donde se está evaluando seguridad y eficacia, y esperemos esos resultados para nosotros poder informar si realmente vale la pena. Y no existe por el momento evidencia procedente de estudios clínicos aleatorios doble ciego por cohorte comparativa que nos permitan a nosotros afirmar su eficacia. En los últimos días hemos visto muchas noticias con respecto al Remdesivir, incluyendo algunas que fueron dadas por el presidente de los Estados Unidos en persona y por algunos líderes científicos de los Estados Unidos, en particular el doctor Fauci, que habló de la posibilidad de que esta fuera la droga salvadora. Pero vamos a ver en detalle esto nada más. Es un análogo de nucleótido que interfiere con la polimerización del ARN del virus y por lo tanto es un inhibidor de la polimerasa del RNA. Ha demostrado también actividad en el laboratorio contra el SARS-CoV-2, pero hasta abril de este año, en un estudio aleatorio doble ciego, principalmente estamos hablando de abril 29, se publicó en JAMA, la revista norteamericana, un estudio de Wang y Zhang, investigadores chinos, en donde incluyeron 237 pacientes, y en este estudio Remdesivir no mostró diferencia frente a placebo en el tiempo de la mejoría de los pacientes, y recientemente la FDA lo aprobó para su inclusión en ensayos clínicos en toda la Unión Americana.
Esto me llegó hoy, pero básicamente me llegó la publicación de este estudio que es, fíjense ustedes, fue publicado también en Lancet en abril 29, una publicación que aquí dice en el resumen que aunque se encontraron que no tenían efectos colaterales porque era bien tolerado por los pacientes, sus efectos contra el virus y desde el punto de vista de la respuesta clínica no fueron buenas. Por lo tanto, no es en este momento una droga que se pueda recomendar de manera universal. Aparte, es una droga endovenosa, se usa parenteralmente y está destinada en esas series en donde se está investigando, está destinada para ser utilizada en los pacientes más severamente enfermos. Y se requieren todavía más datos para su inclusión. Algunas autoridades científicas internacionales han mostrado su preocupación porque acuérdense que esto no es una pandemia solamente de un virus. Esto también ha sido una pandemia de los medios de comunicación. Y muchas de las medidas que se han tomado han sido por presión de los medios de comunicación y presión de la opinión pública que muchas veces recibe una información incorrecta. Y eso nos ha provocado un desabastecimiento de muchos fármacos. Por ejemplo, yo que uso ritonavir, lopinavir para los pacientes VIH, ahora mismo no aparece en el mercado el medicamento porque hay mucha gente acaparando medicamentos por si acaso me pasa algo. Y eso está generando un desabastecimiento para gente que sí lo necesita. Y esa es la preocupación de Cornelius Clancy, que es el jefe asociado de enfermedades infecciosas de la Universidad de Pittsburgh, con la que yo comparto perfectamente esa idea. Y finalmente, algo que se ha puesto muy popular en la República Dominicana es la ivermectina. Hay grupos haciendo uso de ivermectina en unos supuestos estudios que hay que tener mucho cuidado con afirmar que son estudios científicos, porque el elemento central aquí es que cumplan con la calidad requerida. El uso o las experiencias a propósito de un caso no son evidencia científica. Y recientemente hay una publicación de un trabajo que muestra actividad in vitro en cultivos celulares frente al SARS-CoV-2, que fue lo que dio origen inicialmente a la información que apareció en casi todos los medios de comunicación cuando se empezó a usar, donde reduce la carga viral en las primeras 48 horas de administración. Sin embargo, solamente registrados en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, que es una biblioteca que registra todos los ensayos serios de investigación que hay, aparecen hasta el día de ayer solamente 7 estudios aleatorios, doble ciegos controlados, registrados en esa fuente, y no son suficientemente concluyentes, en particular ninguno de los trabajos que se han publicado con ivermectina para incluirla como tratamiento estándar en el manejo de pacientes con síntomas de COVID. Hay mucha otra data e información, pero el sentido no era llenarle la cabeza a los cirujanos plásticos de información con respecto a esta enfermedad, sino que ustedes entendieran el contexto, porque en ese contexto es que debemos enfocarnos en las medidas para retornar a nuestras prácticas clínicas y quirúrgicas cotidianas, y esa parte la va a tocar mi querido hermano y colega, el doctor Marcos Núñez, para que hagamos este conversatorio más eficaz. Así que los dejo a ustedes con la moderación del doctor Carrasco y con el doctor Marcos Núñez. Muchas gracias, doctor Miguel Ureña. Bienvenido al doctor Marcos Núñez. Excelente su exposición. Para los que entraron un poquito tarde, el seminario conferencia en línea de hoy, Conviviendo con el COVID, cómo reintegrarnos a nuestra actividad quirúrgica, cuenta con 2 panelistas de alto nivel, el doctor Miguel Ureña, que ya ha hecho su exposición, el doctor Marcos Núñez. Les reiteramos que, por favor, los que quieran hacer alguna pregunta, debajo en la barra aparece una sección Q&A
questions and answers. Pueden escribir por chat que al final estaremos leyendo sus preguntas. Antes de dar paso al doctor Marcos Núñez, ya las preguntas las vamos a dejar al final de su intervención. Queremos decir que nos honran con su asistencia a este seminario virtual los miembros del CDC, el Colegio Dominicano de Cirujanos, y los miembros de la Sociedad Dominicana de Anestesiología. Nuestra asistencia en este momento es de 187 participantes y subiendo. O sea que bienvenido a los miembros del Colegio Dominicano de Cirujanos y bienvenido a los anestesiólogos nuestros queridos. Doctor Marcos Núñez, le cedo las palabras. Bueno, buenas noches. Para mí es un privilegio y no sé si tú mencionaste que el doctor Ureña y yo somos miembros de honor de la sociedad. Claro que sí, profesor, lo dijimos al inicio y con toda la investidura que les asiste a ambos, merecida membresía honoraria de nuestra SODOCIPRE. Muchas gracias. Tú sabes que entré tarde porque traté de conectarme a la hora que habíamos hablado el doctor López, el doctor Ureña y yo. Y entonces comenzó a fallar la tecnología. La computadora no subía, el correo no abría. Suerte a Dios que hablé con el doctor López y el doctor López de una manera pronta, en 5 minutos me mandó el link para que mi hija me prestara su computadora porque la mía tenía problemas. Yo le pasé por un USB la presentación, ella la tiene en su computadora y por eso la estoy haciendo. Eso me recordó una época en la que probablemente los de mayor edad recuerden cómo algunos profesores internacionales venían con su presentación en un CD y no abría. Yo recuerdo una conferencia de colgajo que hubo en el hotel Sheraton de un cirujano de mano mexicano sobre colgajo y no abrió una sola foto. Entonces, eso nos obligó a nosotros, ¿verdad? Como digo yo, a ponernos la vacuna. Y yo andaba con la presentación en la nube, en un CD, la tenía en mi computadora y la tenía también en un USB. O sea que, fíjense cómo los tiempos han cambiado. Sin embargo, aún con tanta tecnología y comunicaciones, hay que tener, como siempre digo a mis estudiantes, un plan B y un plan C. Entonces vamos a poner la presentación. No tengo nada que agregar de los piropos del doctor Ureña, que deben estar a granel por ahí, por el chat. Y para mí es, además de un placer, estar aquí compartiendo con los colegas cirujanos plásticos, los colegas cirujanos generales y los anestesiólogos, esta presentación. Como le dije a López y le dije a Niceto, mi intención es, muy rápidamente, decirles qué es lo que yo he colectado. Porque la experiencia que yo tengo ha sido la experiencia que hemos tenido prácticamente todos. Ahora, este virus nos ha permitido a nosotros hacer una recolección de información muy vasta. El doctor Ureña hablaba de ese link que se llama, a los que le interese, se llama clinicaltrials.gov, clinicaltrials.gov, V corta, que es una dependencia de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos y donde están todos los proyectos de investigación. En lo que Miguel estaba hablando, acabo de ver que tienen 338.698 estudios de investigación en 210 países. Entonces, los que quieren averiguar un poquito más de investigaciones, como dice Miguel, con cierta evidencia importante, deben de acudir a esa fuente. Y hay, hoy en día, hay lo que se llama hay dos palabras nuevas que les voy a traer. Una se llama infodemia, que ya Miguel habló de ella, que no es más que la epidemia de la información, algunas de ellas válidas, muchas de ellas no válidas. Y la otra que se llama la sindemia, que existe el término, porque esto es una pandemia que también produce efectos colaterales a nivel social
a nivel espiritual, a nivel económico. Voy a comenzar y voy a terminar de la misma manera. Lo único que este es el virus bonito y en la última diapositiva, cuando termine, van a ver el virus de verdad en el microscopio electrónico. Los que somos de mayor edad vivimos cuando en el año 81 por ahí comenzó a hablarse del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y algunos de nosotros tuvimos la oportunidad en la práctica de ver en nuestro centro de salud pacientes con SIDA, no con el virus, no, con la enfermedad terminal. Y algo que sucedió, y Miguel puede darnos también alguna luz, es que a esos pacientes la gente no quería estar cerca. La gente le daba la vuelta. La gente le huía. Y muchos de ellos murieron en soledad. Eso está pasando ahora en el 2019, 2020. Entonces, ya Miguel mencionó que algunas de las drogas que se han utilizado ahora, además de los antimaláricos y los antiparasitarios, son medicamentos que ya se usaron para los pacientes con HIV. Y algo interesante en uno de los webinars que yo he asistido es que los pacientes que están tomando antirretrovirales, porque son HIV positivos, están ciertamente protegidos. Cuando uno busca, aún estén en situaciones vulnerables, la afectación o no de ellos. Entonces, es muy interesante que el virus del HIV no ha servido de plataforma en investigación. Pero el ébola, que no hace tanto, el ébola también sirvió de plataforma para que medicamentos que se probaron con el ébola pudieran ser utilizados. Y también el punto de partida fue el HIV. Entonces, otro problema que nosotros vimos con el HIV es que aprendimos con el mismo doctor Ureña que había una ventana y que había pacientes que aunque fueran positivos para HIV, no daban positivo. La ventana como que no aparecía. Inclusive él lo llamaba serotipo 0. Entonces llamo la atención porque este virus, del cual nosotros aprendemos toda la semana, este virus tiene la característica, entre otras cosas, de que tiene la particularidad, vamos a ver ahorita, de manifestaciones clínicas semanales, ¿verdad? A veces. Y es un virus muy interesante. Voy a seguir porque no es una clase de microbiología y ya el experto habló. Entonces, esta es una de tantas infografías que hay para la población general, ¿verdad? Explicándonos. Y ya el doctor Ureña hizo un despliegue desde la A hasta la H, vamos a decir. Y yo voy a tratar de hacerla desde la H hasta la Z para completar. Miren, esto acaba de salir hace un par de días. Se llama COVID Talks. Y arriba a la derecha, ya Miguel se refirió a eso. De hecho, hubo un paciente dominicano, hijo de una figura pública muy conocida, que cuando tuvo el virus, declaró a la prensa que una de las manifestaciones que tuvo fue que perdió el gusto y el olfato. Pero eso que ustedes están viendo ahí son manifestaciones cutáneas, las últimas que están saliendo. Parecería como que le cayó algo pesado a esos dedos. Pues no, es que este virus, una de las características que tiene es que produce trombosis. Es un virus que produce protrombosis. ¿Por qué? Porque una de las células que mencionó el doctor Ureña, además de los neumocitos y los enterocitos, señores, son las células endoteliales. Entonces, la prueba de laboratorio, no voy a entrar en detalle, porque ya el doctor Ureña la mencionó, pero yo sí quiero llamar la atención de que hay más de 60, 70, 80 pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante saber, para validar la mejor de ellas, que es la reacción en cadena de la polimerasa, en qué momento se toma la muestra y cómo se toma la muestra, ¿verdad? En sangre hay diferentes métodos y nosotros vamos a ver ahorita que nosotros los cirujanos también debemos conocer eso por cosas que les voy a mencionar. Entonces,
Este es un slide que presentó la Sociedad Panamericana de Trauma hace unos días. Yo les sugiero a ustedes que entren a la página de la SPT, Sociedad Panamericana de Trauma.org, porque ahí hay ya 8 webinars de la Sociedad Panamericana de Trauma, que en cada uno se abordan 4 y 5 variantes. Entonces, esto precisamente habla de que las pruebas moleculares y las pruebas de anticuerpos en sangre, tenemos que verlas y tenemos que analizarlas en su justa dimensión. El doctor Ureña, parecería que él y yo anoche hablamos, pero nosotros no nos combinamos. Y resulta que esta es la publicación donde habla de 2 pacientes en Singapur que tuvieron la misma presentación de una figura pública, un médico reconocido, cuyo diagnóstico de impresión fue dengue, porque tenía manifestaciones de fiebre, fiebre alta, malestar general, y uno de los marcadores que salió positivo fue la inmunoglobulina para dengue. Estas 2 pacientes que reporta el Lancet tuvieron esa misma característica. Pero resulta que tanto las 2 pacientes como el paciente local comenzaron a tener una serie de manifestaciones y obviamente, como dice Miguel Ureña, si nosotros estamos ante un virus que nos está mostrando ciertas características de dificultad respiratoria, de fiebre, y que nosotros tenemos que poner atención, entonces cuando esa persona se fue agravando, hicieron los estudios de tomografía, entonces se dieron cuenta que el paciente tenía probablemente dengue y COVID. Pero resulta, y pasó con estas 2 pacientes también de Singapur, que cuando analizaron la serología de esos pacientes, averiguaron y dieron con que la prueba de serología para dengue dieron negativas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo medicina en la República Dominicana, donde hay dengue, tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, a nuestros residentes y a nuestros colegas que el dengue puede coexistir con el COVID, y esa es una pregunta que le voy a dejar al doctor Ureña, y que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer el diagnóstico de laboratorio, que quiero que Miguel nos abunde con eso en la sesión de preguntas. Entonces, yo no tengo experiencia, la mía es colectando información, y esa es una de las cosas que estamos haciendo en la universidad, colectando información. Yo tengo más de 500 publicaciones, y Miguel ha sido, cuando hacemos conferencia en Zoom, yo lo entro, le doy un paseíto a mi computadora para que él vea, porque tengo un folder nada más dedicado a COVID-19 en todos los aspectos sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hablar de lo que hablan y hicieron los chinos, ¿verdad? Pero yo creo que las experiencias más cerca están con las que están aquí, y es a las que me voy a referir. Los italianos, que ya han pasado y están en la fase descendiente, entrando ya en la recuperación, nos han dicho lo siguiente. Es un elemento muy importante, y quiero que los anestesiólogos me escuchen. En esta situación, los cirujanos plásticos, los ortopedas, los cirujanos de trauma, todo el mundo tuvo que prácticamente dirigirse en Italia a trabajar COVID-19. Entonces, es interesante porque los italianos en ese hospital que se llama Humanitas, que es un hospital grandísimo, es un centro de investigación y hospital en la Lombardía, tuvieron 28 de los cirujanos de trauma y personal adicional, y ellos tuvieron un porcentaje que no recuerdo ahora mismo si fue un 7-8% de infectados. Pero resulta que cuando compararon unidades de cuidado intensivo con intensivistas que solamente hacían eso y enfermeras que solamente hacían eso, se dieron cuenta que la tasa de infección del personal de salud fue 0. ¿Por qué? Porque esa gente estaba entrenada a intubar, a extubar, a manejarse, ¿verdad?, en todo ese ambiente. Y resulta que venía un cirujano general, venía un cirujano de trauma, venía un ortopeda de buena fe a tratar de ayudar para
para poder paliar la situación. Y entonces, independientemente que yo vi un video de cómo uno se pone, uno se lo quita, hermano, la experiencia no se improvisa. Entonces, eso es una lección aprendida del COVID-19. ¿Qué dicen los italianos y también los españoles? Bueno, ahora vamos a salir del confinamiento. Ellos están saliendo del confinamiento. Se va a mantener la distancia, se va a mantener la mascarilla, se va a mantener el pequeño grupo y se va a mantener las medidas de higiene. Yo le pregunto a los colegas aquí presentes, ¿cuántos años hace que el profesor Marcelino Vélez Santana y otros maestros nos decían a nosotros que había que lavarse las manos? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestro alrededor que hay que lavarse las manos? Entonces tuvo que venir el SARS-CoV-2 a recordarle a la humanidad que hay que lavarse las manos. Esa es una de las lecciones aprendidas también. En los Estados Unidos, donde hay ahora mismo un gran debate, porque tienen un presidente que no quiere entender que esto no es un asunto de porque yo sea más fuerte. En Estados Unidos, el Colegio Americano de Cirujanos ha hecho unas presentaciones y publicaciones que yo me voy a hacer eco. Y también nosotros tenemos un dominicano, el doctor José María Andújar, que está en Atlanta, que también nos está asesorando desde la distancia. Entonces, ese joven que está aquí es el doctor Andújar. Parecería que está, ¿verdad?, trabajando para la NASA y no para el hospital. Y Pepe se dedica a hacer cirugía no de trauma, sino cirugía de, digamos, cuidado agudo, diverticulitis perforada, apendicitis perforada, gente con trombosis mesentérica, etcétera, etcétera. Él está en lo que se llama Acute Care Surgery. Y ese protocolo que ellos siguen ahí, lo están diseminando también a los pacientes. Yo voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que él me ha pasado. ¿Qué me dice el doctor Andújar? Bueno, me dice que ellos hacen una buena historia clínica, un buen examen físico, y en su hospital, que es un hospital de 800 camas, tienen áreas para COVID y para no COVID. Y me transmite del principio de que independientemente de que tengamos la prueba de PCR, la prueba de serológica, hay que considerar, y esa es una de mis conclusiones, que el paciente que usted tiene frente a usted es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Una publicación de una institución que se llama American Enterprise Institute, que yo les sugiero que la bajen, está abierta. Y el término Ramping Up Surgery significa retornando a la práctica. Y una de las cosas que ellos señalan ahí es, señores, hay que conocer sus datos. Por ejemplo, el doctor Aniceto Rodríguez, que está en San Francisco de Macorís, el doctor Ulerio, la gente que está en Santiago, que han sido sitios muy afectados. Vamos a conocer la data, vamos a hacer investigaciones. Y yo pongo a la Asociación de Facultades de Medicina para que hagamos trabajo multicéntrico. Vamos a conocer qué es lo que tenemos, cómo hemos sido afectados, cómo nosotros podemos protegernos unos con otros. No tenemos que esperar que vengan publicaciones de los Estados Unidos ni de Italia. Y les voy a enseñar un gran ejemplo que nos deja Ecuador al final. Esto está publicado, esto también, la persona que hizo esta presentación en la Sociedad Panamericana de Trauma fue el director del American College of Surgeons, el doctor David Hoyt. No, dame para atrás, por favor. Y algo de lo que él mencionó, que ustedes pueden buscar, es cómo usted puede hacer un cálculo de los equipos de protección. Acuérdense que los equipos de protección son como la mascarilla. Yo no sabía que había una mascarilla FP1, una FP2, una FP3, y uno lo va viendo, y yo diría que hay una FP0, que es la que usa la gente inventando. Ustedes han visto gente con una taza aquí, hay gente que ha cogido un plátano y lo ha dividido en dos. En el Amazonas usaban la hoja de plátano, las indígenas, o sea, esa sería la FP0 o menos 0. Entonces, aquí ustedes pueden hacer un cálculo, y esto es básicamente para sitios donde hay mucha
prevalencia. Y ahí usted hace un cálculo de qué necesidad usted tiene de las básicas, que son gorro, espejuelo, mascarilla, sobre todo N95, y la bata, los guantes y eso. Y aquí usted puede hacer también el inventario de esas ropas sofisticadas, que hace que la gente piensa que es un astronauta, como ustedes vieron ahí al doctor Andújar. Entonces, pónganle atención a esto, porque el Colegio Americano de Cirujanos, y eso es importante porque los cirujanos, a veces la gente piensa que nada más operamos, y nosotros vamos mucho más allá de eso. Entonces, esa es una tabla, un score que han sacado para identificar factores de riesgo y poder identificar morbilidad y mortalidad. De hecho, el Colegio Americano de Cirujanos tiene desde hace varios años una aplicación donde usted pone el tipo de cirugía, las condiciones del paciente, las condiciones de la cirugía, y le dice, es un calculador, por supuesto, matemático, de qué porcentaje tiene ese paciente de morbilidad y de mortalidad. Pues atendiendo a ese principio, ellos hicieron ese score. Y en ese score, lo que le quiero llamar la atención es que mientras más bajito es el número, y lo más bajito es 25, menor riesgo tiene el paciente, por no decir 0. Y mientras más alto es el número, que es 105, peor es. Entonces, con ese score, que como le digo, es una aplicación matemática traída a la ciencia, a la medicina, nosotros podemos ir identificando de qué pacientes pudieran complicarse y qué pacientes pudieran empeorar. Entonces, mis recomendaciones, esta es la parte local. La he dividido en 4 áreas: la consulta, el pre, el trans y el post. Como les digo, lo que les estoy expresando es el resumen de las experiencias en China, en Italia, en España y en los Estados Unidos. Y algunas vivencias también locales. Nosotros tenemos en UNIBE 204 residentes que están haciendo especialidad en 5 hospitales y que hemos mantenido un seguimiento. También estamos haciendo varias investigaciones, levantando la data para poderla publicar. Pongan mucha atención porque este es el primer eslabón. Este es el primer piso de 3 o 4 pisos. Y para llegar al cuarto hay que pasar por aquí. Primero, la teleconsulta. Tenemos que comenzar, muchos de ustedes probablemente ya lo han hecho, a consultar por las vías correspondientes. Yo he tenido, mi plataforma principal es FaceTime, pero ustedes pueden usar Skype, ustedes pueden ser, hay como 15 plataformas. Entonces, cuando ese paciente, usted lo esté consultando, claro, no le puedo hacer un examen físico ahí, usted puede ordenarle algunas pruebas de gabinete, entre ellas, por supuesto, pruebas para COVID, ¿verdad? Entonces, para descartar el COVID, podemos usar pruebas nasofaringeas o pruebas de sangre. Eso va a depender de si ese paciente tiene o ha tenido síntomas. ¿Cuál es el problema? Y el doctor Ureña nos puede al final aclarar ese punto. Dicen las estadísticas que el 30% de la gente que anda en la calle tiene el virus y no tiene síntomas. Y que de los que tienen el virus, el 80% tiene síntomas leves. Síntomas leves que pueden ser de un coronavirus que dé gripe. El doctor Ureña tiene un cuento que quisiera ahorita de un paciente que él le mandó a hacer. Le hicieron un panel del coronavirus al principio de esto, porque tenía una gripe. Y él tenía un coronavirus, pero de los otros coronavirus. Cuando le dio positivo, el hombre se metió en depresión, llamó al doctor Ureña, y él le aclaró, no, tú tienes un coronavirus como uno de tantos que dan gripe y no son significativos. Después que nosotros hagamos la consulta, y teniendo en cuenta todo eso que está ahí, qué nosotros tenemos, con qué contamos, qué hay habilitado dentro del centro, si nuestro personal está entrenado y si no lo está, hacerlo a través de las plataformas desde ahora. Y limitar la llegada y salida de pacientes para la consulta presencial. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decidamos que ese paciente se va a hacer una consulta presencial, él le va a hacer las pruebas de gabinete para llevársela también. Y entonces usted lo va a ver. El familiar se queda afuera en el carro. Se queda en el parqueo. El paciente viene con su mascarilla.
usted va a comenzar citando un paciente cada 3 o 4 horas. El doctor Ureña nos va a decir cómo vamos a desinfectar la zona, donde él se sentó, en el consultorio, porque ahora hay 5.436 maneras de limpiar, ¿verdad? Algunas que son convencionales, otras no. Entonces, primero, una teleconsulta para identificar un potencial paciente para cirugía y entonces citarlo presencialmente con esa característica. Los expertos, los que opinan, los españoles, los italianos, los americanos, los chinos, los europeos, los alemanes, los de Corea del Sur, ¿qué dicen? Vamos a comenzar con el paciente ideal. ¿Qué significa eso? Sin comorbilidad. Que no haya nada en cabeza y cuello. Que no implique anestesia general. O sea, que sea anestesia local o regional. A sabiendas, y ahí están nuestros amigos anestesiólogos, que una anestesia local puede terminar en general y una regional por igual. Pero eso es diferente. Hay debates. Hay algunos que dicen menos de 3 horas. Eso lo vimos en el webinar de FILAC. Otros dicen 2 horas. Entonces vamos a decir 2 horas y media. Menos de 2 horas y media. Acuérdense lo siguiente, y los cirujanos plásticos manejan eso y los anestesiólogos así. Respuesta al trauma. Mientras más procedimiento usted hace, más respuesta humoral al trauma. ¿Y eso qué produce? Reducción de la inmunidad del paciente. Por lo tanto, poca complejidad, lo menos complejo posible, y no combinar. Eso se dijo también en la fila. Y aquí viene algo interesante. Unos dicen, los norteamericanos dicen, mantenga a su paciente en cuarentena por 14 días. Esa es una opción. Porque Miguel puede decirnos que, aunque el periodo de incubación puede aparecer usualmente a los 5 o 6 días, el máximo usualmente es alrededor de los 14 días. Entonces, los cirujanos generales recomiendan que usted tenga a su paciente en cuarentena en su casa, sin salir, tranquilo ahí esperando su procedimiento por 14 días. Y entonces, cuando ya están de acuerdo, él se monta en su carro con su mascarilla, con el distanciamiento, deja el familiar afuera y se va a operar. Pero resulta que nosotros hemos oído que, por ejemplo, la doctora de España que mencionó, que habló en el webinar de la FILAP, habló de, y otros colegas también de México y Paraguay, que estaban allí presentes, hablaron de 7 días. Pero eso son opciones. Entonces, ya hemos decidido, hicimos la teleconsulta, tenemos el equipo entrenado, estamos preparados, el paciente califica, se va a operar. Entonces, aunque todo esté bien, hay que volver a retomar de nuevo. Y hay que preguntarle a ese paciente si él no ha estado expuesto a un paciente con enfermedad respiratoria o algo así. Hay que volver al punto cero de investigar contacto. Hay que hacer un buen examen físico. Sobre todo hay que hacer un examen. Ya vimos. Vamos a ver qué produce conjuntivitis. Vamos a ver qué produce trastornos en el olfato y el gusto. Los cambios respiratorios, cardíacos. Los cambios gastrointestinales. Y ya hoy vimos los cambios cutáneos, que nosotros sabemos que puede haber púrpura, que puede haber equimosis, porque este es un microorganismo que produce trombosis. La radiografía de tórax, yo entiendo que está recomendada, pero si yo fuera a recomendar por lo que he leído, haría una tomografía. Pero no todo el mundo tiene tomógrafo, además eso es un gasto innecesario, no sé qué, y el paciente no tiene síntomas. Entonces, la sonografía, y yo le puedo pasar a la sociedad varias publicaciones donde dicen que el estetoscopio del neumólogo del siglo XXI es el sonógrafo. O sea, no es que vamos a descartar el estetoscopio, pero el sonógrafo está siendo muy útil. Y hay lo que se llama las líneas B-E-E, B-lines, que cuando aparecen en un paciente sospechoso,
pueden hacer el diagnóstico por imágenes de COVID-19. Y oigan bien, ese paciente hay que hacerle una prueba serológica de COVID ahí, antes de operarse. Es lo que lo prepara el anestesiólogo y le hace otra historia y no sé qué. Y esa prueba tiene que estar negativa. Negativa significa en el sentido de que debe tener inmunoglobulina G. En el caso de que ese paciente haya estado expuesto. O nada. O sea, tiene que haber un clearance. Entonces, miren qué interesante. Las líneas aéreas, sobre todo en Qatar, eso me lo dijo el doctor Rubén Peralta, que está en Qatar como jefe del servicio de trauma, van a comenzar, oigan bien lo que estamos diciendo, miren hasta dónde ha llegado el COVID, que para usted poderse montar en un viaje de 13 horas, como es el viaje de Qatar a Nueva York, usted va a tener que hacerse y mostrar en el counter, porque le van a hacer eso ahí mismo, una determinación de inmunoglobulina G. Si no, no lo van a dejar montar. Eso me dijo él. ¿Qué resulta? ¿Por qué él decía eso? Bueno, porque en un viaje de 13 horas le dan a uno 4 comidas o 3 comidas. Y usted va con su mascarilla, pero no sé si ustedes han visto el video de la señora que quiso comerse unos espaguetis con la mascarilla puesta. No hay manera, ¿verdad? ¿Ella qué hizo? Se quitó la mascarilla y se comió su espagueti. Entonces, vayan poniéndolo por ahí, porque el COVID va a cambiarnos la manera hasta de cómo viajamos. Transoperatorio, ya lo admitimos, ya está ready, ya lo vamos a operar. Bueno, no tengo que decirle la lista de verificación, porque eso no tiene que ver con COVID, sino que esto ya es debería ser un mandato institucional nuestro para reducir morbilidad y mortalidad. Eso está comprobado por la OMS. La gente de Planetesia confirma todo, si se puso antibiótico profiláctico, si lo necesita, todo eso. Hacemos el procedimiento quirúrgico que dijimos que tiene que ser más o menos no complejo, de menos de 2 horas. Y es muy importante el cierre de piel, y en eso los cirujanos plásticos tienen años haciéndonos a nosotros, dándonos clases en ese sentido, de hacer cierres en los cuales no haya que quitar sutura, para que ese paciente tenga la menor cantidad de visitas en el postoperatorio. Esa es una pregunta que le tengo al doctor Ureña. ¿Cómo vamos a desinfectar los quirófanos y las áreas circundantes? Acuérdate que hay una gente que se inventan unas bombas a presión de cloro y no sé qué, y amoníaco. Bueno, ¿cómo vamos a través de la expertise del doctor Ureña a recomendar para desinfectar los quirófanos? Y acuérdate que te hablé también de cómo vamos a desinfectar los consultorios y las salas donde están los pacientes. Ya en el postoperatorio, sus órdenes, acuérdense que el dominicano lo primero que quiere saber es a qué hora va a comer. Indíquele su medicamento adecuadamente. Como dice el doctor Ureña, hay que chequear que esos medicamentos estén disponibles. Y en su seguimiento, háganlo igual que en la teleconsulta. Use FaceTime, use Skype, use Zoom, lo que usted considere. Y trate de alargar lo más que pueda esa visita presencial. Hay que tratar, como vamos a tener menos presencialidad, de mantener una buena relación médico-paciente para identificar tempranamente las complicaciones. Que obviamente, al ser una cirugía de poco tiempo, de poca complejidad, las complicaciones van a ser también en menor escala. Y también estar muy, muy atento a pacientes. Yo quisiera que el doctor Ureña nos toque ese tema, que fueron seropositivos a COVID, que están negativos, que no tienen síntomas y que después vuelven a ser seropositivos. Y la pregunta es, ¿se reinfectaron? El doctor Ureña nos va a aclarar en un ratito. El Colegio Dominicano de Cirujanos, adelante, ha desarrollado estas guías que son muy importantes y que yo creo que pueden complementar estas presentaciones. Señores, este es un libro que ¿tú lo viste, Miguel? ¿Lo pudiste ver? Ese es un libro que tiene como 53 capítulos. Es un libro hecho en Ecuador y se puede bajar en PDF. De hecho, yo lo bajé en PDF. Se llama El enfoque médico quirúrgico durante la pandemia COVID-19. Y es muy interesante porque es una experiencia latinoamericana, local.
Y con esto termino. Y así comencé. Lo que parecía una cosita bonita, diagramática, chulita, mírenlo ahí, en vivo y directo. Ese es el virus del HIV, en persona, en microscopio electrónico, a la izquierda, y a la derecha, el vecino SARS-CoV-2. ¿Qué nos está enseñando esta experiencia? Que vamos a mantener el distanciamiento social, que vamos a tener que juntarnos en pequeños grupos. Ya esos juegos Licey y Águila para octubre o noviembre o Licey Escogido van a tener que postergarse. Afortunadamente hay muchos juegos de pelota interesantes, algunos dependiendo del team que usted sea, pero hay un juego muy famoso en Santiago entre Licey y Águila que fue decidido por un jonrón, que obviamente los liceístas lo están promocionando y los aguiluchos no quieren oírlo, que se puede recordar. O sea, la pelota va a cambiar. Fíjense que hay un juego de tenis entre Murray y Nadal virtual. O sea, las cosas van a ser antes y después. Nosotros tuvimos el asunto del 9/11 y ahora viene el COVID-19. El uso de la mascarilla, ya ustedes saben que eso es mandatorio, porque este virus, entre otras cosas, se transmite por vía de aerosol. Una cosa que no mencioné, que el doctor, en una conferencia que dio en el Colegio de Cirujanos, el doctor García, habló de los aerosoles. Y aerosoles se pueden producir cuando uno usa el cauterio o el electrocauterio. Entonces es importante que compremos electrocauterio, que tengan ahí mismo conectado a su aspirador para que la cantidad de humo y de aerosol sea mínima. Las medidas de higiene, que nosotros los cirujanos y los anestesiólogos no tenemos que, yo creo que nosotros somos los abanderados. Y mi mensaje final a estudiantes, residentes, colegas, considere, al igual que nosotros hicimos en un momento dado, todo paciente COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Marcos Núñez por su excelente participación, siempre recomendaciones muy prácticas y también además muy asequibles. Ahora, por razones de aprovechar el tiempo y debido a que tenemos una gran cantidad de preguntas, voy a comenzar a leer algunas de las preguntas que se han realizado. Iniciamos. Sí, le escucho, doctor. Es una ayuda a memoria que quiero para complementar lo que Marcos ha dicho con respecto al interrogatorio al paciente antes de la consulta presencial. Yo quiero nada más compartir con ustedes esta es la publicación de la American Medical Association, que es precisamente una guía práctica para la reapertura. Lo pueden conseguir en internet y ahí van a encontrarse al final de la presentación esto, que es precisamente un checklist sobre las preguntas y las investigaciones que se pueden hacer con una consulta no presencial, como bien decía el doctor Núñez, e ir haciendo el acopio de la información en este formulario. Está en inglés, pero es fácilmente traducible. Y fíjense que al final uno puede tener una clara orientación para conseguir la información que Marcos estaba haciendo con nosotros con respecto a lo que nosotros debemos pedir en ese momento en que hagamos la telemedicina o la investigación previa a la consulta presencial. Así que nada más para hacer ese aporte. Excelente su aporte, doctor. Comenzamos con la parte de las preguntas. Saludos, doctor Ureña. ¿Qué piensa usted de la plasmaféresis de pacientes convalecientes? De inicio dijeron que sí, ahora dicen que realmente los anticuerpos circulantes son muy pocos o que ellos realmente no crean inmunidad ante el SARS-CoV-2. Bueno, las series que se están publicando hasta el momento han demostrado que la sueroterapia, la administración de plasma o suero de pacientes convalecientes, ha reducido el tiempo de utilización de la terapia intensiva y, claro está, la posibilidad de ventilación.
nosotros creemos que nos falta mucho por aprender de la enfermedad, pero no me cabe ninguna duda de que nosotros no tenemos ninguna de las series, en ninguna parte del mundo donde ha golpeado fuertemente el COVID-19, tenemos evidencias publicadas de reinfección, lo cual quiere decir que potencialmente la inmunoglobulina G podría ser protectiva. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a tardar esa protección, pero si nos basamos en la experiencia con otros coronavirus, que no debería ser distinto, nosotros creemos que esa protección podría por lo menos ser de más de un año. Nos falta todavía información, tenemos que seguir haciendo investigación y la serología, que recién está empezando a utilizarse masivamente, va a ser determinante con eso. Quiero aprovechar y decir que en la presentación magistral del doctor Núñez, cuando decía serología negativa, lo que quiere decir es que la serología tiene que tener una IgM negativa, una IgG negativa. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario es que para que fuera negativa y tendría cierta garantía para protección del entorno quirúrgico y del personal que opere al paciente, podría ser una IgM negativa y una IgG positiva, que es el significado en este caso es que esa persona tuvo contacto con el virus y ya está inmunizado, que por lo tanto, porque vamos a estar claros, si la tercera parte de la población mundial va a terminar padeciendo el virus, esa tercera parte de la población mundial, si uno, quiero que se entienda bien, si uno entiende como serología negativa que no tenga anticuerpos en contra del coronavirus, no vamos a poder operar a la tercera parte de la población. Y en realidad, cuando Marcos hacía hincapié en ese punto, se refería a IgG positivo, IgM negativo o a ninguno de los dos positivos. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Una segunda pregunta. ¿Podría haber algún componente genético o étnico que predisponga a una mayor letalidad en algunos países más que en otros? La pregunta la hago, dice quien formula la pregunta, porque hay países con mejores condiciones sanitarias con una letalidad mayor que otros con condiciones más deficientes. La realidad es que nosotros no hemos visto ninguna diferencia en las formas de presentación ni en la gravedad de esas presentaciones definidas por las razas. Lo que hemos visto es que poblaciones mucho más jóvenes tienen la tendencia a tener una letalidad menor. Y cuando hablo de mucho más jóvenes, quiero hacer la comparación, por ejemplo, entre la pirámide demográfica italiana. Es una pirámide totalmente invertida, donde los pacientes mayores de 60 años son un grupo muy importante de la población, contra las poblaciones de países como el nuestro, donde más del 50% de la población tiene menos de 38 años. A nosotros nos parece que eso va a ayudar mucho a los países pobres, más que a los países desarrollados, porque las pirámides poblacionales invertidas favorecen mucho las complicaciones cuando estamos hablando de poblaciones con una gran cantidad de envejecientes. Por eso se puede ver que tanto Italia como España tuvieron esa letalidad. Claro, hay otros factores. En el caso de los Estados Unidos, el ataque a poblaciones que estaban confinadas, como pasa con los hogares de envejecientes. Ahí se dieron tasas de letalidad muy altas. Básicamente, la presencia de una población enferma, crónicamente enferma, y estamos hablando de que ya se está admitiendo, aparte de las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y los diabéticos, se están admitiendo también los obesos, y hay países con mejor nivel socioeconómico que el nuestro que tienen un problema muy serio de salud pública con la obesidad. Muy bien, continuamos. Carrasco, doctor Ureña, sobre hello. Señor. Por favor, mira, excúsame, yo no soy el infectólogo, pero ya yo con el tiempo que tengo le digo a Miguel Ureña que, ¿verdad? Ya puedo opinar algo
por referencia de otro. Mira, dos cositas que quiero decir. Queridos colegas, los anticuerpos que quiero que recordemos se llaman anticuerpos neutralizantes. Entonces, esos son específicos para el COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo puedo tener una IgG, y Miguel lo puede aclarar, pero los anticuerpos que yo produzco no son neutralizantes. Entonces, si yo pudiera hacer un específico de anticuerpos neutralizantes, fuera ideal. Por eso es que el plasma de pacientes convalecientes no está haciendo lo que se espera. Porque no todos esos pacientes convalecientes están produciendo buenos anticuerpos. Otra cosa que quiero decir es, en España nosotros tuvimos un webinar que el doctor Ureña nos facilitó a través de una empresa farmacéutica, muy bueno. Uno de los profesores, jefe de medicina interna, mencionó 3 factores de mortalidad. 1, la edad. 2, las comorbilidades, como dice Miguel. Y 3, la carga viral. Por eso, personas jóvenes del personal de salud que han estado expuestos varias veces a pacientes COVID-19, nosotros hemos visto que están complicándose y muriendo. Entonces, es importante esos 3 factores, la edad, la comorbilidad y, en tercer lugar, el elemento de la carga viral. Y algo que quisiera que el doctor Ureña en un momento dado explique. No he oído hablar de anticuerpos monoclonales. Y en el ébola, señores, en el ébola, lo que ayudó a paliar la situación es lo que llegó la vacuna. Que llegó la vacuna porque tocó al país más poderoso del mundo. Y por eso ahora mismo hay 182 proyectos de vacuna. Porque esto no respeta edad, ni sexo, ni nacionalidad, ni estatus social. Entonces, en el ébola, algo que resolvió de manera impresionante, y quisiera que el doctor Ureña lo pudiera comentar, es anticuerpos monoclonales. Hicieron 3 anticuerpos monoclonales para hacer sinergismo. Y no voy a dejar de hablar al final de qué es la última terapia y por qué. Y ya hay 3 trabajos de investigación en los Estados Unidos y probablemente nosotros en la Universidad Iberoamericana entremos como parte de ese proyecto. Al final les digo. Muy bien. Con respecto a lo que Marcos decía, no vamos a tener disponibles por ahora análisis serológicos para diferenciar los anticuerpos IgG neutralizantes de los no neutralizantes. Esa tecnología todavía no está disponible y creo que va a tardar. En principio, yo creo que vamos a tener que aprovechar la experiencia de las reinfecciones. Las publicaciones sobre reinfecciones no tenemos datos todavía, pero el hecho de que no hayamos tenido pacientes registrados de manera importante que hablen de que hicieron una recaída o una reinfección, habla bien de la protección, por lo menos parcial, de los anticuerpos que están generándose en el campo. Si nosotros contamos con que probablemente no exista una protección, y vi unas publicaciones que salieron que más que científicas son totalmente falsas y alarmistas, donde hablaban de 14 variaciones genéticas del virus que ya estaban circulando y que por lo tanto la posibilidad de una vacuna iba a ser cada vez más lejana. Francamente, nosotros hasta ahora tenemos 2 linajes virales distintos, un linaje L y un linaje S. Y la diferencia básicamente está en la fenotipia y en el genotipo del virus, y es que uno es más arcaico que el otro, parece estar más próximo al momento en que dio el salto de los animales a los seres humanos. Pero las investigaciones en vacunas y las investigaciones en sueroterapia nos van a dar mucha más información en ese sentido. Muy bien. ¿Podría un paciente con lesiones cutáneas por COVID que tengan algún tipo de secreciones contaminar a través de esas secreciones? Bueno, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, primero vamos a decir, las lesiones cutáneas que se reportando en investigaciones principalmente chinas, son lesiones cutáneas en pacientes que han estado en muy mal estado general. En general, pacientes que se han complicado, pacientes que han estado en terapia intensiva, pacientes que han tenido neumonía con un componente inmunológico muy fuerte.
Desde el punto de vista de esas lesiones aparecen más tardíamente que las lesiones que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, en pacientes con dengue. En los pacientes con dengue uno puede ver manifestaciones de un rash temprano durante la fase virémica de la enfermedad y un rash tardío con ya la fase inmunológica de la enfermedad. Y esto parece que sucede también con el COVID-19. Nos falta más experiencia, no hay publicaciones de aislamiento del virus, de lesiones obtenidas por punción-aspiración de esas lesiones de piel. Por lo tanto, nosotros debemos considerar que son potencialmente infecciosas. Y ahí retomo lo que dice Marcos. Señores, nosotros debemos trabajar sobre la base de la experiencia que tenemos con los laboratorios clínicos que tenemos disponibles para la práctica nuestra. Nosotros debemos entender que debemos trabajar desde el principio como si todos los pacientes tuvieran COVID-19, igual que como trabajamos cuando nosotros empezamos con los pacientes VIH. Hasta que no se perfeccionen las pruebas, nosotros no debemos ser confiados plenamente en las pruebas, ni siquiera en las PCR negativas. Acuérdense que yo les mencioné a ustedes que en algunas series una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real podría dar hasta un 27% de falsos negativos si el paciente está infectado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todo paciente que se nos acerque es un COVID portador posible y porque el 80% de los pacientes son asintomáticos a pesar de tener el virus circulando. Por lo tanto, recuerden eso, las pruebas no son finales. Nosotros debemos cuidarnos en esta etapa hasta que nosotros consigamos mucha más data o pruebas más confiables. Cuando esa confiabilidad de las pruebas mejore, podríamos establecer protocolos distintivos un poco más adelante. Mientras tanto, en esta fase de reapertura de las consultas, tratemos a nuestros pacientes como si fueran portadores de COVID-19. ¿Puede producirse contagio del personal quirúrgico a través del humo del electrocauterio durante el un doctor procedimiento Marcos Núñez quirúrgico? contestó eso, creo que muy magistralmente. Muy bien. Continuamos. Para el doctor Ureña, ¿qué hacer de manera básica y válida ante un paciente que quiera someterse a una cirugía programada estética para realizarle la cirugía? Creo que lo hemos dicho en la conferencia completa, ¿verdad? Sí, señores. Yo creo que está contestado también. ¿El paciente queda con inmunidad contra el COVID-19 o podría reinfectarse? Ya creo que lo discutimos bastante también. Hay una pregunta que alguien hizo en el chat y era cuestionando los estudios con cohortes doble ciegos y controlados con respecto a Remdesivir. Y les diciendo que era injusto que teniendo el Remdesivir se incluyeran pacientes en una cohorte en donde no se administrara el medicamento. Bueno, pues el medicamento no ha demostrado ser eficaz. Por lo tanto, en este momento la información es sumamente importante y como no se ha demostrado claramente una diferencia significativa, por lo menos en los estudios limitados y pequeños que tenemos, pues seguir haciendo series más grandes y de mayor cantidad de pacientes creemos que es lo correcto. Miguel, es importante lo de la desinfección del consultorio y del quirófano. Bueno, esa pregunta. Bueno, el virus tiene una ventaja estratégica. Es un virus con una cubierta lipídica importante, por lo tanto es fácilmente destruible con jabón y agua. Eso es lo primero que debemos entender. El jabón y el agua son altamente eficaces para la destrucción del virus en superficies, como pasa con nosotros, en las manos de los cirujanos y en las áreas en las que se pueda usar jabón. El segundo aspecto es que el cloro, en particular el ácido hipocloroso o el hipoclorito de sodio, son altamente eficaces en la eliminación del virus. Hay que decir que algunos de los trabajos de sobrevivencia del virus en superficies inertes, en particular en el caso, por ejemplo, del acero inoxidable, se pudieron encontrar partículas virales vitales hasta 3 días después
de la colonización de esa superficie. Por lo tanto, la limpieza de las superficies de acero inoxidable que ustedes tienen en los quirófanos es sumamente importante. Y aquí en el acero inoxidable básicamente tenemos la posibilidad de utilizar ácido hipocloroso, pero también tenemos la posibilidad de usar amonios cuaternarios, y los amonios cuaternarios funcionan contra el virus de la misma manera que funciona contra los otros virus y las otras bacterias. Tanto en las superficies como pisos, paredes, etcétera, el ácido hipocloroso es altamente eficaz, y en las áreas en donde se tienen superficies como los plásticos, etcétera, también funcionan perfectamente el ácido hipocloroso y el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario. El elemento aquí es la duración de la exposición del virus. Se recomienda que se haga más de 1 minuto después del contacto para que se produzca el efecto letal sobre el virus. Ningún elemento antiséptico funciona si la superficie no ha sido previamente higienizada y se han eliminado cualquier resto biológico sobre esas superficies. Así que hay que lavar, limpiar y después aplicar el antiséptico de los que hemos hablado. Una pregunta más. Cuando una paciente que dio positivo para COVID y ya se curó, ¿cuándo se puede considerar lista para un procedimiento quirúrgico? En este momento, la única disponibilidad es que se haga la serología, y si tiene IgG positivo alto, más de 4 veces el estándar del IgG considerado el límite superior de la prueba, se puede considerar que la paciente, siempre y cuando el IgM esté negativo. Si hay muchos pacientes que se van a tardar en hacer la seroconversión de IgG, tenemos la experiencia de algunos pacientes que hemos visto que han tenido 6 semanas después del proceso infeccioso y de su curación, del inicio de los síntomas, vamos a ponerlo, del inicio de los síntomas, 6 semanas después siguen dando una IgM positiva y una IgG negativa. En ese caso, los pacientes pueden ser considerados de riesgo. Ahora bien, ahí vuelvo a insistir con respecto a la franja de pacientes cuya serología no da ni positivo ni negativo, no tiene IgM positivo ni IgG positivo. Ese rango de pacientes alcanza el 8% del total de las pruebas realizadas con las mejores técnicas de detección. Hay que tener cuidado con las pruebas rápidas obtenidas por punción y una gota de sangre que se hace en algunas clínicas, porque esas pruebas pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Entonces, insistimos, todo paciente con el que vayamos a tener contacto debemos considerarlo como un portador asintomático de COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de la IgG alta, positiva, y la IgM negativa, se puede considerar hasta el momento, y eso está por demostrarse en las investigaciones de serie, que esa paciente está curada y tiene algún nivel de inmunidad en contra del virus. Muy bien. ¿Es necesario el uso de pantallas para aislar al paciente? ¿A qué se refiere la pantalla? Marco, creo que nos puede ayudar más que yo en eso. La pregunta la realiza el doctor Mayen, uno de nuestros cirujanos plásticos. Mayen, si estás en línea, por favor, puedes aclarar tu pregunta por el chat. La hago de nuevo. Una pregunta de uno de nuestros miembros. ¿Se tendrán que suspender los masajes? Muchos cirujanos, sus centros de masajes, los pacientes van diariamente a darse la terapia. ¿Eso tendrá que acabar entonces? Yo personalmente... Sí, Marcos. Bueno, yo personalmente pienso que no. Yo creo que tomando las medidas correspondientes de protección tanto del paciente como de la persona que aplica el masaje, eso no será necesario. Pero hay que seguir las normas. Creo algo muy importante, aprovechando que el doctor Domínguez está en la audiencia y está el doctor Chimenque, y probablemente esté la doctora Dalma de la Rosa o alguien de la Sociedad de Anestesia. Vamos a hacer unas guías. Vamos a coger lo que tiene el doctor Domínguez con el Colegio Cirujano. Vamos a tomar ácido simple.
vamos a tomar las publicaciones que nosotros tenemos aquí en el momento, sobre todo latinoamericanas, y vamos a hacer unas guías, porque acuérdense lo siguiente, las guías toman la evidencia, pero aquí hay poca evidencia. Entonces, en lo que esa evidencia se colecta, vamos a ir dándole a nuestros miembros de las 3 sociedades y de cualquier otra sociedad quirúrgica que quiera involucrarse, o sociedad especializada. Y vamos a hacer, a mí se me ha ocurrido crear, no sé si se ve, los anestesiólogos manejan lo que es la escalera del dolor, que es una escalerita, ¿se puede ver, Carrasco? Sí, se ve. Sí, señor. Entonces, yo voy a proponer que hagamos, y que es lo que es la presentación nuestra, una escalera para el COVID-19, para reabrir las cirugías electivas. Primer nivel ya lo dijimos, segundo nivel ya lo dijimos, tercer nivel ya lo dijimos y el cuarto también. Si usted respeta esos 4 niveles, la posibilidad de complicaciones son mínimas. Y vuelvo y le digo, tenemos que ir poco a poco subiendo. Sabemos que la intubación, la extubación, produce muchos aerosoles. Señores, intubando un paciente, si se produce una tos, hay un video en internet que por eso es, no sé si la pregunta de Mayen tiene que ver con el Safe Box, la caja de intubación para pacientes COVID positivos, en el que se toma con una luz ultravioleta y se ve que a 6 pies y más allá hay partículas. Pero hay un video, hay 2 videos que yo por razones de tiempo no lo. Hay uno que mete miedo de cuando usted tose, eso puede llegar a 25 pies. Acuérdense que hay gente que dependiendo de su corpulencia tose más lejos que otro. Entonces, cuando uno ve eso, es que uno aprecia en su justa dimensión que hay que usar la mascarilla y hay que tener cuidado porque no todas las mascarillas, hay mascarillas que ustedes ven también en los videos que uno puede ver cómo salen las partículas a través de ellos. Entonces, mucho cuidado con los aerosoles y sobre todo en la parte de la intubación y la extubación. Marcos, hay que decir además que las pruebas han demostrado que los aerosoles pueden permanecer flotando en el aire por 3 horas incluso. O sea que a diferencia de las gotas microscópicas que tienen la tendencia a no recorrer más de 2 metros de distancia, las mascarillas y ese control es válido, pero en los lugares como la terapia intensiva o los quirófanos y las máquinas de anestesia, los aerosoles pueden tardar mucho en caer al piso o ser eliminados. Entonces, no solamente la distancia, sino el tiempo de suspensión en el aire circundante. Muy bien, continuamos con algunas preguntas. Son muchas porque ha habido una alta participación. ¿Se puede desinfectar los quirófanos con luz ultravioleta con efectividad de un 99%? Yo creo que las medidas en este caso de luz ultravioleta están dirigidas más a las bacterias que a los virus. Y hay que tener cuidado con respecto a eso porque existen estudios de que algunos microorganismos del grupo de los virus podrían ser resistentes al impacto de la radiación ultravioleta. En este caso no creo que haya estudios con COVID-19, con el SARS-CoV-2, pero mi recomendación sería que no se confíe en ese tipo de radiación como esterilizante para partículas virales. En ese mismo sentido, doctor, alguien pregunta, ¿qué tal el uso del dióxido de cloro para limpieza de superficies? Sí, toda sustancia que utilice cloro que pueda ser incorporado celularmente o en partículas virales en su proceso de destrucción son válidos. Muy bien, continuamos. Miguel, un momentico. Yo vi el video del señor suramericano. Creo que hay una recomendación de alguien que está en las redes, Miguel, que habla de dióxido de cloro inhalado, me parece.
No, pero eso fue un video para tratamiento, es más que para protección de superficie. Sí, pero yo quiero que tú lo comentes Sí, porque todos lo vimos ese video. Y él sacó una claro, segunda parte, el señor. sí, sí. Eso es así. Bueno, Bueno, alguien recomendó inyectarse antisépticos intravenosos para eliminar el virus. Eso también ha circulado en los medios, ¿verdad? aquí pregunta el doctor Alberto Vaquero. Hola, doctor Marcos. Buena presentación. ¿Crees que a nivel de consulta debemos ser súper estrictos en la protección? Ejemplo, acrílico en el escritorio, desinfectante en los zapatos del paciente, no tocar el paciente. No, yo creo que no debemos, yo creo que antes de agotar esa meticulosidad, porque algo que nos tiene este virus a nosotros, aún siendo nosotros los cirujanos, es que nos tiene, que nos lavamos la mano cada vez que abrimos una puerta, porque hay un componente psicológico con esto. Yo creo que mi recomendación principal es, señores, vamos a promover la teleconsulta. De hecho, la teleconsulta, hay pacientes que ya la están recomendando. Hay pacientes que se sienten también que la teleconsulta les puede ayudar. Y es interesante porque sería bueno averiguar cómo se puede hacer una teleconsulta, dónde se van a hacer, ¿verdad?, las transferencias que ustedes conocen, porque esa consulta obviamente es un trabajo que nosotros hacemos. Y por supuesto también hay que dilucidar qué porcentaje de lo que habitualmente hacemos en una consulta presencial debe. Todo eso son temas que tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que primero tenemos que hacer la teleconsulta, identificar factores de riesgo. Si este es un paciente que no tiene riesgo o son riesgos bajos, yo entiendo que nosotros no tenemos, claro, vuelvo y le digo, el paciente, su familiar que lo llevó afuera en el parqueo, un paciente que vaya comenzando cada una hora y dejar una hora en el interín y hacer la desinfección que dice Miguel. Eso es lo que yo sugeriría, pero después eso de ponerle acrílico y que tenga una alfombra y hacer como por ejemplo hicieron de que un túnel que le echan sustancias antisépticas, creo que no. Pero me parece importante que todos nos pongamos en la misma dirección. Vamos a hacerlo con la escalera que propongo. Vamos a hacer la teleconsulta. Después vamos a hacer la consulta presencial. Señores, no quiero que se me quede. Lo mencioné, pero quizá debo volverlo a decir. Hay que hacer una capacitación con nuestras enfermeras, con nuestro personal de apoyo. Ustedes, por ejemplo, que tienen centros privados que se dedican a la cirugía plástica, reconstructiva y estética. Hay que hacer una capacitación de ese personal. Y hay una serie de videos, señores. Miren, no es poniéndose el equipo de protección, que ya dije que hay dos. El clásico, ¿verdad? Y el que voy para la Candela. Cuando uno va para la Candela, donde tiene un paciente con intensivo, con COVID positivo en un ventilador, el problema no está en ponerse la ropa. El problema está en quitársela. Y yo hice el señalamiento de que en aquellas instituciones donde el personal de salud conoce al dedillo lo que es una intubación, un paciente crítico, ahí no hubo prácticamente contagio del personal de salud. ¿Dónde vino? Cuando vinimos nosotros a ayudar, a colaborar y no teníamos el entrenamiento, pero era por una razón de reacción. O sea, este virus nos agarró a nosotros asando batata, como decimos en dominicano. Hay una cosa que, Marcos, es bueno señalar. El pánico no ayuda en ninguno de los escenarios que estamos trabajando. Eso debemos entenderlo desde el principio. Después que la partícula viral o las gotas han caído al piso, yo no conozco a nadie que se lleve un zapato cerca de la nariz como para producir un efecto de contagio de algo que está en el piso, que usted necesite una alfombra impregnada de antisépticos para impedir la entrada de un paciente a su consulta. El segundo aspecto es que después de usted cumplir con la telemedicina que Marcos menciona, que también detalló en su intervención, usted ya tiene una garantía
de que el paciente que va a recibir, si entra dentro de la categoría de bajo riesgo, usted no tiene que tener una estructura tan compleja como para generar una protección ultra especial en su consultorio. Con las medidas que ya se han mencionado es suficiente. Por cierto, esto se está grabando y me imagino que estará disponible para todos los que entraron tarde o no pudieron ver las presentaciones. Y ahí hay mucho más detalle de lo que Marcos había expuesto. El otro aspecto es, antes de terminar, que la telemedicina, evidentemente vamos a tener que utilizarla, pero no sustituye la práctica clínica y el contacto con el paciente. Y hay un problema que se está discutiendo mucho y en el documento de la American Medical Association se puede ver donde ellos hacen una recomendación para hablar con su compañía de seguros contra demanda. Porque en la telemedicina, igual que pasa con el uso del WhatsApp, ya indicaciones hechas a través de esa tecnología podría ser motivo de demanda médica, especialmente si la equivocación del médico ha sido por negligencia de las observaciones que debe hacer de todos los datos. No, yo, por ejemplo, siento que muchas veces no es lo mismo ver en pantalla una lesión de piel que verla en persona. Es muy subjetivo a veces una fotografía tomada por una persona que no sabe cómo hacerlo y que está en su casa. Y lo mismo pasa con las imágenes. Las imágenes diagnósticas, muchas veces hay pacientes nuestros que quieren tomarle una fotografía con el celular a una tomografía y con esa resolución quiere que nosotros hagamos un diagnóstico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque la demanda médica es un peligro que la telemedicina puede incrementar. Marco. Si el doctor Carrasco me permite, mira, eso es muy importante. Señores, acuérdense que, y eso me lo confirmó el doctor Andújar, en Estados Unidos el equipo de trabajo de la zona donde él está se reúne semanal. O sea, este virus ha puesto a que los grandes centros hospitalarios se tengan que reunir semanalmente, analizar qué estamos haciendo y qué tenemos que modificar. En la reunión del Colegio de Cirujanos del otro día, que fue también muy buena y que ojalá también los colegas cirujanos plásticos y anestesiólogos puedan conseguir con el doctor Domínguez una copia, una combinación entre anestesiólogo, cirujano, muy, muy importante. Hubo dos colegas que son médicos abogados, que yo creo que también podemos tocarle la puerta para que ellos opinen, porque eso que dice el doctor Ureña es fundamental. Yo, por ejemplo, no indico absolutamente nada por teleconsulta. Yo lo veo, le digo aquello, pero yo me cuido mucho de hacer una indicación, porque aunque usted le pregunte si es alérgico o no, ese paciente se toma el medicamento, le da una sirimba, dice que fue el doctor Núñez que se lo mandó por un WhatsApp o se lo mandó por un FaceTime. Entonces, todo esto nos hace a nosotros ir midiendo, ir incorporando. Fíjense, yo dije, vamos a juntarnos los anestesiólogos, los cirujanos plásticos, los cirujanos generales, el doctor Ureña, un servidor. Vamos a incorporar ahora a los médicos abogados. O sea, porque todo eso tiene que ir acompañado de un paquete. O sea, esto tiene que ser multisectorial. No hemos hablado del daño colateral del COVID-19, que es otro problema, el daño en el bolsillo, ¿verdad? Les sugiero que busquen con la gente de Diario Salud una videoconferencia que hubo hace 3 o 4 días de un economista hablando de préstamos, hablando de lo que tenemos en el banco, de cómo invertir, porque todo eso es importante. Y también al doctor César Mella hablando de la parte de la depresión, la ansiedad, lo que estamos diciendo. O sea, que uno viene una gente, el pizzero, con una pizza, ya usted sabe, guante, mascarilla, que si usted no coja la pizza, cuánto. Cuando la mujer viene del supermercado, no me coge para allá, échale lisol. O sea, estamos siendo manejados por situaciones que, como decía el doctor Ureña, la infodemia está
yendo paralelo con la pandemia. Entonces, muy importante esa reflexión que el doctor Ureña trae, porque yo de buena fe estoy planteando la teleconsulta, pero no estaba viendo ese elemento importante que se puede complicar. Entonces, por lo tanto, quizá nosotros tengamos que hacer un consentimiento que diga que lo que nosotros digamos ahí, mientras esté el COVID-19, porque yo creo que el COVID-19 es algo que nos protege. Usted tiene dos opciones, que el doctor Núñez le opine de lo que usted tiene o usted no tiene opinión del doctor Núñez. Entonces, esa opinión, mientras dure el COVID-19, tiene que ser una opinión así. Pero acuérdense que uno lo está haciendo de manera sana. Y eso ya en el 2020 no es así. Acuérdense lo de mayor edad, cómo después de Dios veníamos nosotros. ¿Ok? Dos preguntas más por razones de tiempo para ir ya dando conclusión. Aquí nos preguntan una pregunta interesante. En estos momentos del el lavado del paciente en quirófano, ¿cuál es la recomendación? ¿Clorexidina, yodopovidona o alcohol? ¿O una combinación? Me voy a permitir hablar del punto. Primero, acuérdense el rasurado, no rasurar. Si hay que quitar el vello, no lo preguntaron, pero hay que quitarlo con un abejón o con un tricótomo. Y si no hay, como pasaba por ejemplo en el hospital, quitar el vello si hay que quitarlo en el momento antes. Está comprobado, hay un artículo del 2010 en el New England Journal of Medicine que está comparando yodopovidona con clorexidina más alcohol y la evidencia dice que clorexidina con alcohol. Ojo, si no tiene el producto comercialmente y hace como hacíamos nosotros, que limpiábamos con clorexidina y después le poníamos alcohol, cuidado antes de comenzar la operación si va a usar un cauterio. Una más. ¿Se recomienda el uso de mascarillas para pacientes en el postquirúrgico, para que los pacientes la usen, mascarillas en el postquirúrgico? La mascarilla, mi querido, la vamos a usar todos. Todos. Porque uno de los lineamientos de los italianos, de los alemanes, de los surcoreanos, es que la mascarilla, por ahora, hasta que nosotros no tengamos más información, la vamos a usar todos, no los pacientes, todos. Hay una última pregunta, antes de que el doctor Miguel Ureña tome la palabra, porque nos abarrotaron los chats con preguntas. Eso significa que la conferencia ha sido impactante y ha llegado a las conferencias. Nos preguntan aquí, sobre todo por el tema del quehacer de la cirugía plástica, sobre las casas de recuperación. Las casas de recuperación, si sería aconsejable tener a los pacientes un tiempo antes y después de la cirugía, para estar seguro de que ese paciente se le hicieron las pruebas, dio negativo, después se fue a la casa de recuperación y se contaminó dentro de la casa de recuperación. Carrasco, me voy a permitir hablar antes que el doctor Ureña, porque el 90% de la pregunta, y eso tenía que ser así, van a él. Señores, en ese grupo de gente que hay que capacitar, las enfermeras, los colegas, esas personas que trabajan en la casa de recuperación, hay que hacer un training con ellos. Hay que explicarle eso que él habló, del agua y jabón, del cloro, de la desinfección, de la mascarilla. Nosotros tenemos que incorporar, tenemos que hacer una gran tarea de capacitación en todos esos elementos que trabajan alrededor nuestro. Hay para terminar, que se me había olvidado cuando Marcos le preguntaron lo del masaje. Una de los negocios que está incluido dentro de la primera fase de reapertura en Europa son precisamente las instituciones de masaje. Van a estar permitidos los masajes. El procedimiento de cuidado en los cubículos de masaje, donde se encuentran escasamente 2 personas, tienen que cumplir con todos los requisitos que ya se han mencionado en la conferencia. Por lo tanto, los masajes se podrán seguir utilizando. Y en las casas de recuperación, como bien dice Marcos, todas las medidas aplicables a nuestra consulta presencial deben ser también usadas en las casas de recuperación. Y hay algo sumamente importante que vale decir. Con este pánico internacional y mundial que ha generado la infodemia, nosotros no podemos permitir que los pacientes se nos mueran de otra cosa para tratar de evitar que se nos muera del COVID.
porque si los pacientes se complican y se mueren, el COVID, con o sin COVID, el culpable es la línea de los recursos humanos en salud que no cumplió con los estándares del cuidado que nosotros requerimos para que el paciente llegue a buen término de cualquier procedimiento quirúrgico. Por tanto, y esa es una de las cosas por las que nosotros hemos regresado a la consulta, nosotros estamos consultando ya y desde hace una semana lo estamos haciendo y lo estamos haciendo primero con intervalos de 1 hora en donde un paciente entra solamente el paciente. Yo tengo la ventaja de que tengo una sala de espera independiente. El paciente debe entrar solo a la sala de espera. Antes de que el paciente entre a la sala de espera, él ya ha hecho la cita previa con mi secretaria, mi asistente, ha hecho el depósito o la transferencia bancaria para que no se mueva dinero en el consultorio. Se ha producido entonces la telemedicina con la entrevista previa. Se tratan diferentes los pacientes con signos o sospecha de contagio por COVID de los que no tienen riesgo de tenerlo. Los pacientes que no tienen riesgo de tenerlo cumplen con los mismos estándares. Yo les doy, en el momento de entrar a mi consultorio, se les da un guante amplio, plástico adicional. Ustedes saben que los pacientes, todo el mundo está usando guantes en la calle. Y es un riesgo muy grande porque la gente crea una falsa perspectiva de seguridad. Un guante y lo usa desde que usted se levantó hasta que llegó al mediodía. Todo lo que usted está haciendo con ese guante es tan riesgoso como no usarlo si usted no se ocupa de lavarlos ni de desinfectarse las manos correctamente, porque el guante actúa como un mecanismo de transmisión exactamente igual que la mano humana. Entonces, el paciente cuando llega tiene que utilizar el guante por encima del guante que llevó. Se le administra además solución, un gel de alcohol. Se le provee, si no tiene, de una mascarilla distinta a la que él llevó. Y adicionalmente se permite la entrada de una sola persona al área de consulta. Tan pronto esa persona sale, todos los demás pacientes deben estar esperando o en su vehículo o en el caso de nosotros que tenemos una plaza, un parque bastante grande, esperan ahí hasta que se les llame. Y así se va produciendo el efecto. Claro está, son pacientes limitados, nada más se trabaja de 10 de la mañana a 1 de la tarde y se reciben los pacientes que se puedan. Los que se pueden tratar por telemedicina, que son casos mínimos, se atenderán por ahí. Excelente. Una última palabra para el doctor Marcos Núñez para el cierre. Ok. No hay pregunta, o sea, soy yo. Sí, sus palabras de cierre. Sí, ya mira, tenemos 2 horas. No importa. Yo me hubiera quedado 2 más, pero tranquilo. Agradecer a Sodocipre, Colegio de Cirujanos, Sociedad de Anestesia, en la unión está la fuerza. Dos cositas rápidas. Eso que dice el doctor Ureña, wow, importantísimo. Señores, hay un grupo de pacientes que tienen que estar en primera línea, que no son pacientes nuestros, del área usualmente de cirugía general y de cirugía plástica. Que esa gente hay que ponerlo en listas temprano. Los pacientes oncológicos. Esos pacientes no admiten que le demos mucha vuelta. Hay pacientes que tienen cáncer, que si nosotros no actuamos y hacemos la cirugía en el momento adecuado, ese cáncer se va a extender. Los pacientes ortopédicos, o sea, hay pacientes por ahí que están sufriendo dolor, que están sufriendo incapacidad, que hay que hacerle un procedimiento de reemplazo. Y por último, y los vamos a dejar ahí con ese plato fuerte, la última terapia que está ahora mismo siendo investigada en varios centros en los Estados Unidos y en Europa es la terapia parenteral endovenosa con células madre mesenquimales del cordón umbilical. Muy interesante, búsquenlo en clinicaltrials.gov. Ya nosotros tenemos un grupo que está en Miami, 2 grupos en Miami y hay un grupo en Nueva York con un dominicano a la cabeza que probablemente nosotros colaboremos con él. Así que gracias y espero que le haya aprovechado. Yo he aprendido muchísimo y he salido aquí con la escalera COVID-19. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias al doctor Miguel Ureña, reconocido infectólogo, al doctor Marcos Núñez, cirujano general, cirujano de mano,
Ambos son miembros honorarios de la SODOCIPRE. Antes de pasar las palabras al presidente para que haga el cierre formal de la actividad, reconocer la participación de los miembros del Colegio Dominicano de Cirujanos, de la Sociedad Dominicana de Anestesiología y saludar al doctor Domínguez, que ha estado en línea, presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, y a la doctora Dalma de la Rosa, presidenta de la Sociedad de Anestesiología. Quiero pasar las palabras al doctor Kenneth Chimensky para que haga la despedida y palabras finales de esta actividad. Su micrófono, querido doctor. Su micrófono, Kenneth Chimensky. Muchísimas gracias a todos por haber participado la noche de hoy. Definitivamente sabíamos que esta conferencia iba a ser no magistral, ultra magistral, que iba a abrir muchos campos, que iba a darnos mucha información. Todos los días tenemos informaciones nuevas, todos los días aparece algo innovador, todos los días se deja de hacer algo que se hacía y se hace una cosa nueva. Pero lo que sí estamos claros es que nosotros, los cirujanos plásticos, que manejamos regularmente pacientes, entre comillas, sanos, no estamos preparados para iniciar la actividad quirúrgica per se. Sí, aquellos que manejan pacientes oncológicos, como dice el doctor Marcos Núñez, pacientes que necesitan realmente, pacientes de cirugía de mano con graves problemas, pero los pacientes de cirugía plástica estética, nosotros está claro que necesitamos hacer esa escalera, ese organigrama para poder iniciar nuestras actividades quirúrgicas. No así las actividades de consulta, que están muy claro en esa fase de esta escalera, que sí podemos comenzarla. La Sociedad de Cirugía Plástica se ha unido con otras sociedades y por eso invitamos hoy a la Sociedad Dominicana de Anestesia y al Colegio Dominicano de Cirujanos, como también nos han invitado a nosotros a otras actividades, porque en la unión está claro que está la fuerza. Hemos tenido ya recomendaciones y protocolos de otras instituciones internacionales y de otras sociedades que estamos usando, que han sido entregados al mundo. Nosotros, como SODOCIPRE, también estamos haciendo nuestras propias recomendaciones. Estamos con un grupo de comisiones que está trabajando arduamente en este momento y que sé que con las palabras de hoy de nuestro conferencista tenemos bastante material también que añadir a nuestras recomendaciones, las cuales más adelante van a ser sociabilizadas con todos para hacer un consenso final. Y nos gustaría seguir contando con el doctor Marcos Núñez, el doctor Ureña, que sé que vamos a necesitarlo en una próxima y rápida intervención en estas próximas semanas. Muchas gracias a todos. Nosotros como SODOCIPRE siempre estamos tratando de que nuestros invitados se sientan contentos, se sientan muy bien y nosotros también con ellos. Y por eso a nuestros invitados les hemos realizado un certificado de participación, el cual agradecemos de antemano que sea recibido. Gracias.